dos temas, José Ángel Brambila, que son, Roberto, Jorge, Pedro Castillo, amigos del auditorio, son muy importantes, bastante trascendentes para la vida democrática de este país. Uno, la integración del Instituto Nacional Electoral, que como bien señaló Roberto Jorge, hay 3 colimenses participando, pero también está la hermana, ya nada más queda uno, sí. Pero también está la hermana de una secretaria de Estado e hija de de la dirigente del Consejo Nacional de Morena. Pero también hay un tema en el cual se han generado discordias e incluso al interior de Morena, que es con la selección de los consejeros que habrán de integrar al Instituto Nacional de Transparencia. ¿Les parece si empezamos por el Instituto Nacional Electoral? José Ángel. El Instituto Nacional Electoral, bueno, pues el proceso para elegir a esos 4 consejeros, tú dijiste que es muy importante. Yo creo que es la revisión más importante en la historia electoral que se ha dado en el país. Cuando hablamos de los riesgos de la democracia, yo creo que nunca se había dado una situación como del significado que tiene esta. Este es un proceso que tiene además fecha límite, es el día 3 de abril, cuando si no se resuelve todo esto, sí, no, sí, o sea, cuando hablamos de estos consejeros que pues es un comité técnico que se forma con 3 miembros de la JUCOPO, con 2 miembros de Derechos Humanos, con 2 miembros del IFAI, sí, para hacer las revisiones. Y del INEI, ¿no? No, del IFAI, fíjate, y ya enseguida, si no deciden, si no pueden los diputados, si no están de acuerdo con las propuestas, elegir al azar, y si no, es la Suprema Corte de Justicia, pero el día 3 de abril tiene que estar elegidos sus 4 consejeros que terminan hasta 1932. Pero ya hemos abundado lo que significa la elección de estos 4 consejeros o la elección o mejor dicho, la importancia que tiene el INE en todo lo que va a suceder en los próximos procesos electorales, y de ese tamaño la importancia para elegir a los 4 consejeros. El hecho de que, como dijiste hace unos momentos, Chuy, de que esté participando incluso la hija del dirigente nacional de Morena, aquí en Colima, el hecho de que todavía esté Adriana Ruiz Bisfocri, bueno, pues sabemos que Adriana siempre se ha manejado en lo que son las cuestiones electorales, o sea, es una persona experimentada en ese sentido, contra unas personas que simple y sencillamente están pretendiendo que ingresen por ser hijos de quienes son. A ver, el tema del INE, para que la gente que nos está escuchando por radio y quienes nos ven en las plataformas de Facebook, a mí me gustaría más o menos, a ver si puedo hacerlo lo más resumido posible, de poder explicar qué significa este proceso de selección de los consejeros del INE. A ver, cuando en el 88, cuando se viene el quiebre político en nuestro país, se da el primer indicio con la llegada de Salinas de Gortari a la presidencia. Las presiones políticas provocan que se cree un organismo externo, ajeno a los partidos políticos y al gobierno. Al gobierno, porque antes los procesos electorales eran controlados por la Secretaría de Gobernación. Okay. Cuando se hace ese esguince, si no me equivoco, creo que era Jorge Carpizo el que estaba ahí manejando al principio. Como secretario de Gobernación. Ajá, fue secretario de Gobernación, pero él manejaba al principio ese organismo que todavía no era IFE o INE. Pero no fue hasta el 91 cuando se crea este organismo donde se vuelve totalmente ajeno a la ciudadano, porque se vuelve ajeno, se hizo una reforma para evitar que fuera designados los consejeros por el gobierno y por la Cámara de Diputados, sino que fuera un proceso de servicio civil de carrera. Entonces era la profesionalización de este instituto, y ese fue el INE, el IFE de aquel entonces, de Pepe Woldenberg, ¿no? De la construcción de ese instituto. Entonces, los consejeros se iban cambiando bajo una serie de condiciones en las que no se entrometía a los diputados, ni a las cámaras de diputados, ni al gobierno para determinar quiénes iban a ser los consejeros. Era un tema totalmente ajeno, bajo mecanismos de servicio civil de carrera, profesionalización. Las instituciones educativas estaban ahí inmersas en esta construcción de este instituto. Luego,
cuando se viene el problema que se suscitó en 2006, en donde López Obrador, hasta la fecha, sin una prueba contundente de que hubo fraude, dice que hubo fraude y generó una reforma donde se volvió ahora a que la Cámara de Diputados decidiera quiénes van a ser los consejeros. Y de ahí salieron algunos consejeros que ahorita, por ejemplo, es Lorenzo Córdoba, de estirpe izquierdista. Pero bueno. Sí, de izquierda, desde hasta su papá, ¿verdad? Su padre, pero bueno, es importante pero es importante que la gente tenga todo este contexto para que vaya viendo cómo ha venido esta condición y lo que provoca. Entonces, cuando vuelven otra vez los diputados a entrometerse en la designación de los consejeros, ¿qué pasa? Vienen acuerdos políticos y bajo ciertos acuerdos políticos de las fracciones PAN, PRI, PRD, se empiezan a nombrar consejeros, ¿no? Y entonces así es como viene, bajo acuerdos de la Jucopo, se determinan quiénes son los consejeros del INE. Lorenzo Córdoba llega por apoyo del PRD. ¿Ah? Sí. PRD dirigido en ese entonces por López Obrador. Bueno, ¿qué estamos ahorita viviendo? Quiero llegar a esta parte que estamos viendo en 2023. Un proceso donde ahora la Cámara de Diputados está totalmente metiendo las manos en la designación de los próximos 4 consejeros. Y estos 4 consejeros se formó un comité técnico para evaluar todo este proceso de selección para ver quiénes son los más idóneos, entre comillas. Pero este consejo técnico está conformado por 7 personas. De las 7 personas, 5 están relacionados con Morena. Entonces, de entrada ya estamos en una condición de sesgo. Pero bueno, viene el proceso. Y dentro de este proceso, ya ahorita estamos en una etapa de 92, si no me equivoco, 92 personas que van a pasar ya a la tercera etapa, ¿no? De las entrevistas, ¿no? Y de ahí, de estos 92, se van a hacer 4 segmentos de 20 personas, y van a meter la mano y van a sacar un boletito y van a decir, esta es la persona que va a quedar. Bueno, esta situación o esta condición que estamos viendo en este proceso, de alguna otra manera, nos vuelve a generar una condición adversa a que el árbitro sea autónomo. O sea, volvemos a la misma situación. Ya hace 35 años. Exactamente. Estamos en ese problema de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a dejar que los partidos políticos sean los que se entrometan en la designación de quienes van a ser los árbitros de la elección. Creo que ese es el principal problema que tenemos con nuestro instituto, ¿verdad? Y esa es la parte que yo creo que tenemos que reflexionar del riesgo que conlleva tener consejeros o árbitros de un proceso electoral que estén sesgados de origen. ¿Por qué? Porque eso no les va a permitir que pues es como si fuera un partido de fútbol, ¿verdad? Es como Bonifacio Núñez arbitrando un Chivas América. Pues ¿a quién le beneficiaba en los pitajes? Pues a la América, ¿verdad? Pues no sabemos eso. Bueno, pues eso algo parecido va a pasar. Sí, porque reduce las capacidades operativas del INE totalmente, porque queda en manos, en unas cuantas manos. Y aparte de eso, si se da la famosa austeridad, o sea, el recorte por austeridad, pues realmente la capacidad operativa del INE queda en la lona. Eso es adicional, José Ángel. Eso sí, es adicional, pero el tema es el sesgo. De los consejeros, sí, el sesgo que va a haber con los consejeros. Esa yo creo que es la parte que tenemos que volver, como ciudadanos debemos de exigir. El hecho de que salgamos a las calles o quienes hemos ido a las marchas defendiendo el INE, no solo es defender la institución. Lo que necesitamos es provocar que nuestros legisladores federales saquen las manos, o sea, que se haga otra vez esa reforma para que no tengan que ver los diputados ni los partidos políticos en la designación de consejeros. Así es, porque si no, vamos a seguir en esta situación. Entonces, ¿quiénes es un INE presidencialista? Así es. ¿Y quiénes están ahorita? ¿Quiénes ya pueden, no ciudadano? ¿Quiénes pueden aspirar a consejeros? Ya ahorita dijimos que hay algunas personas que están bien ubicadas
con Morena. Adriana Ruiz Bisfogri, pues sabemos también que es cercana a Morena. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues personajes, eso es lo que vamos a ver. Pero ojo, hay ellos que son cercanos a Morena, pero claro, pues están participando personajes cercanos al PAN, cercanos al PRI, cercanos al Verde, o sea, cercanos a gobernadores, o sea, eso pasa y esas circunstancias suceden. ¿Por qué? Pues porque estamos dejando que esta condición esté en ese espacio. ¿Por qué? Porque se hizo esa reforma y ahorita estamos sufriendo esas consecuencias. ¿De eso no hay impugnación en ningún tribunal? En el proceso puede haber. Pero no hay, güey, en este momento. En este momento no. Ahora, ¿esto tiene relación técnicamente con las reformas del Plan B? No necesariamente porque el proceso de renovación de los consejeros, ese ya está establecido constitucionalmente. Eso no tiene ninguna injerencia en la aplicación de un Plan B en una ley secundaria. No, este es un proceso que va porque así está marcado, no tiene que ver con constitucional. con el Plan B. Ahora, todo lo que estamos viendo pues nos lleva a que la gente desconfíe de todo lo que está pasando. Exacto. Porque la gente, eso que hizo Pedro ahorita, ese ejercicio de establecer cómo se origina y los porqués, ojalá y la gente lo entendiera, que no es el hecho de estar en contra del presidente, en contra del partido, es que definitivamente lo que estamos en contra es de que se regrese a lo que no queríamos, por lo cual se gestaron hace 35 años las cuestiones de lograr una independencia, de que el Instituto Electoral no tuviera nada que ver con el partido en el poder, en aquel entonces el PRI. Y sin embargo, poco a poco se fue contaminando, lógicamente en aquel entonces no era tan atractivo para los consejeros, los sueldos tan enormes que llegaron a disfrutar, pero definitivamente mientras el partido en el poder se involucre, o los gobernantes se involucren en querer controlar el Instituto Nacional Electoral, yo creo que eso no lo debe permitir la sociedad. Y aún en el escenario de que fueran estos 4 consejeros en el imaginario de que vayan a llegar al Instituto Nacional Electoral, ¿creen que está en peligro la democracia y el proceso electoral 2023 y 2024? Mira, hay muchos factores que también deben de influir, como por ejemplo lo que ahorita hablaba José Ángel del Plan B y de cómo el desmantelamiento presupuestal para el instituto, esa es una parte fundamental. Pero lo otro, de lo que tú señalas, Roberto, es simplemente, como decíamos, el tema de confianza. O sea, nosotros venimos de un país, de un partido político hegemónico que gobernó durante 90 años en este país, y donde había siempre elecciones. O sea, tenemos que recordar eso. En México siempre hubo elecciones, pero siempre ganaba el PRI, ¿verdad? Entonces, ese es lo que traemos históricamente detrás, una generación importante de mexicanos, de la desconfianza que le teníamos a los procesos electorales y a la democracia supuesta que había en México. De ahí nace este instituto. Aunque no tuviera nombre, haz de cuenta que se decía, oye, ¿cómo le haremos para crear una institución que no tenga que ver con el PRI, para quitarle al PRI el poder? Aunque no se decía así, pero haz de cuenta, porque el PRI jamás perdía. Pero definitivamente al crear el Instituto Electoral era cómo disminuimos el poder del partido que está gobernando. Pero fíjate, aunque no tenía esos nombres. Fíjate, Ángel, Pedro, Chuy, yo y ustedes también se acordarán que hasta el presidente se quejó de sus propuestas que hizo en la Suprema Corte de Justicia, y que ya cuando llegaron sus, vamos a decir, recomendados a la Suprema Corte, vamos a decir, se le voltearon en algunas iniciativas que tenía que resolver. Y no creen que pueda pasar que estos 4 santos y santas mujeres y hombres, que cuando ya lleguen y ven la realidad, la verdad de que con la democracia no debe de olvidarse de colores, de partidos, de que me puso el presidente, me propuso el presidente, y que digan, ¿saben qué? Es que esto está mal, tenemos que hacer esto y esto y esto. Vamos a decir que traicionen al presidente al final. Sí, pero esa situación estamos en un imaginario.
Pero ha sucedido. Pero ha sucedido, pero es un imaginario. No, porque necesitan tener verdaderamente conocimientos jurídicos. Por eso Sí, es lo que lograría influir en ellos el hecho de decir, de que llegaran gente, si tú quieres influenciar, pero que al llegar, ahora sí que se contaminen favorablemente de los sabios, si los porque hubiese. yo así entendí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que las 3 o 4 propuestas que hizo el Ejecutivo Federal para los ministros de la Suprema Corte nuevos, votaron decisiones, propuestas del presidente. Sí, pero pues también eran... También no creen ustedes que eso pero eran no que lo traicionen, que se ajusten de veras a lo que decía, caray, no. Pero, sí, es un término equivocado decir que lo traicionen. No creo que sea la palabra que lo traicionen. Simple y sencillamente que actuaran de acuerdo a lo que significan las leyes. Las leyes y la responsabilidad que tienen. Sí. La cuestión es de que lo que tú estás diciendo, Roberto, eran acciones o condiciones que afectaban a esa institución. Pues obviamente por eso no la votaban. Lo que vamos a ver con un consejo electoral del INE que esté con esos dados cargados o ese sesgo, lo que estaríamos nosotros, yo lo que veo es que independientemente de la condición o del comportamiento que vayan a tener los consejeros, el que exista este sesgo en el árbitro nos lleva a un partido con desconfianza de entrada. Desconfianza, sí. Mira, o sea, de entrada, por eso hago la analogía. O sea, a ver, cuando sabían que iba a ser el juego de Chivas América y sabía la gente que el árbitro era Bonifacio Núñez, todos los mexicanos de este país decían, no, pues le va... Ese es el tema. Y lo que quería es cómo hacer que pierda el América, es decir, que pierda Televisa. Ajá. ¿Sí? Que era el que manejaba el PRI y manejaba la América. ¿Qué necesidad tenemos? La verdad, ¿qué necesidad tiene el presidente de la República, o Morena, o quien sea, de generar esa condición de entrada a un proceso electoral? No. Pedro, si me permites, precisamente para hablar de lo que significa la aplicación estricta de las leyes. Mira, estamos viviendo una situación en Nueva York, en donde Donald Trump se tiene que presentar el día de hoy. O sea, lo que son la aplicación de las leyes estrictas, se tiene que presentar el día de hoy y lo más probable es que lo fichen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante su campaña electoral, tuvo relación con una mujer y que cuando la mujer dijo, ¿sabes qué? Yo voy a decir que la verdad, pues no pudiste, yo voy a decir la verdad de lo que pasó. Entonces, a través de un abogado, le da $130 y tantos mil, $100 y tantos mil, que es lo que, si tú quieres, como un chantaje. Pero sucede que ahora, que después el abogado traiciona y habla las cosas como son, y ahora está metido en un problema grave, y estamos hablando de un presidente tan fuerte como fue en su momento Donald Trump, y supermillonario. Entonces, lo menos que va a hacer es que le va a costar mucho dinero salir indemne de esto, porque también allá sí es cierto que se arreglan muchas cosas con dinero.